Carísimos hermanos, en Cristo Jesús paz a vosotros. Un momento especial ocupa nuestro tiempo esta tarde, porque en un mismo pensamiento sé que todos hemos venido con el buen ánimo de compartir la felicidad de una hermana y amiga que de una manera especial esta tarde quiere externar su gratitud delante de Dios. Y qué bueno por ello, y en buena hora. Porque algo que los hijos de Dios debemos entender, hermanos, que en todo lo que nos sucede, ahí está Dios. Y que cuando Dios responde, lo hace bien. Y reconocer la mano de Dios en nuestras vidas es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios. Hay un versículo muy bonito que quiero compartir con ustedes esta tarde y que va a marcar el inicio del mensaje que vamos a estudiar. Capítulo 11 del libro de Juan. Juan en su capítulo 11. Verso 41, el punto de partida del tema que vamos a estudiar. Capítulo 11, versículo 41. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Vamos a ponerle al título en esta tarde, hermanos, una petición atendida. Así le vamos a poner al tema que vamos a estudiar, una petición atendida. Pero quiero suplicarles que me acompañen a hacer una oración y pidamos la dirección del Señor en este estudio bíblico. Soberano Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Henos aquí de rodillas delante de ti, Señor, dándote la honra y la gloria a ti que mereces todo. Agradeciéndose, Señor, porque sabemos que tú estás en cada uno de nosotros, nos acompañas, no nos dejas. Y bendito Padre Celestial, cuando acudimos a ti, tú nos respondes. Gracias, Padre, porque en cada paso de nuestra vida no te sentimos lejos, sino que estás a la par de nosotros, asistiéndonos. Y eso, Señor, es algo que denota nuestra gratitud eterna y devoción delante de ti por lo bueno que eres. Un grupo de tus hijos se ha congregado en esta tarde porque queremos, Señor, clamar a tu nombre y expresar juntamente con tu hija Rebequita nuestra gratitud por lo bueno que eres. Pero también, Señor, escuchar durante un momento tu santa palabra, por lo cual suplicamos que a este siervo que va a hablar en esta tarde, seas tú, bendito Señor, el que lo utilices para publicar el mensaje, de tal manera que todos nosotros salgamos, Señor, edificados con el estudio de tu palabra, Señor, al finalizar la tarde. Que tu nombre sea siempre glorificado, Santo Dios. Lo pedimos todo, amparados en ese nombre perfecto de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Tenemos para esta oportunidad un tema del cual nos vamos a ocupar durante unos minutos, una petición atendida. ¿Cómo se siente usted, hermanos, cuando clama y Dios le escucha? Nos sentimos bien, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando clama y Dios tarda? Preocupado, ¿verdad? Preocupado. ¿Cómo se siente usted cuando uno de sus hermanos tiene alguna necesidad, algún dolor, alguna petición que expresa al Señor y usted ora y al ratito le cae la llamada: hermano, Dios ya contestó? Tener una comunicación directa con Dios es el regalo más grande que el Señor nos ha podido dar. Y usted y yo lo tenemos,
Porque gracias al excelso Dios, hermanos, nosotros tenemos el medio para dirigir nuestras plegarias delante de Él y recibir respuesta. ¿O me equivoco? Bendito sea el Señor, porque en el antiguo tiempo, hermanos, para dirigirse al Señor era necesario entrar a ese lugar, y no todos podían entrar al lugar santo, y mucho menos podían entrar al lugar santísimo para llevar esas plegarias al Señor. Había alguien que siempre mediaba para que esto sucediera. Pero viniendo nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el mediador aparece y es Jesucristo quien lleva nuestras plegarias delante del Padre directamente hasta el lugar santísimo, y nuestra oración es escuchada. Y dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias a Dios por su Hijo que lo ha dado, para que por medio de Él nuestras respuestas sean escuchadas. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice la Escritura? Yo lo haré. Y eso lo sabemos, hermanos, a través de los versículos de las Sagradas Escrituras. Entonces podemos tener nosotros un medio directo para dirigir nuestras plegarias a nuestro Dios. Pero, ¿qué es necesario que conozcamos, hermanos, cuando oramos? ¿Qué es necesario nosotros que conozcamos cuando pedimos? ¿Qué es necesario que conozcamos cuando dirigimos nuestras plegarias a nuestro Dios? A través de 3 ejemplos quiero compartir con usted, hermano, 3 aspectos en esta tarde que como hijos de Dios debemos de considerar a la hora de poner nuestras plegarias delante de nuestro Dios. Lo primero, váyase conmigo a Primera de Samuel. Quiero considerar una de las historias más bellas de una mujer ejemplar que dirigió su causa delante del Señor y el Señor le responde de manera maravillosa. Primera de Samuel capítulo 1, hermanos, vamos a considerar en esta tarde en la historia de Ana, una mujer de fe, una mujer devota, una mujer persistente. Dice la palabra santa, Primera de Samuel en su capítulo 1, versículos 1 en adelante. Primera de Samuel capítulo 1, verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Era de Efrata, ¿verdad? Era de Efrata. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, ¿y qué le pasaba a Ana? No tenía hijos, dice la Escritura. Subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando él venía el día, dice, o cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina y a su mujer y a sus hijos y a sus hijas a cada uno la parte que les correspondía, pero a Ana daba una parte escogida porque la amaba, aunque Jehová había cerrado su matriz, tal como lo habíamos leído anteriormente. Dice más adelante, versículo 6, su competidora la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así una a la otra, por lo cual una lloraba y no comía. Algo que es bien difícil, hermanos, en la historia de la vida de cada uno, es que hay plegarias que se hacen con el alma, se hacen con lágrimas. Y siempre encuentra gente escarnecedora uno en el camino, ¿verdad? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Ay, ¿por qué está llorando, verdad? Y por eso pide. Si Dios no le contesta por algo es. ¿Se acuerda de los amigos de Job? Así sucedía, ¿verdad? Uno de los amigos de Job tenía una respuesta bastante fuerte, ¿verdad? Con respecto al dolor de Job. Allá estaba el hombre. Ay, si supieras por qué te has castigado poquito lo que el Señor te ha hecho, más castigo mereces. Ahí andas justificándote, pero en realidad Ana tenía una prácticamente enemiga dentro de su casa que la hacía sentirse mal. Ya el dolor que tenía Ana no era suficiente para ¿qué? Para expresarse, que todavía había una persona que la irritaba, inclusive cada vez que subían a adorar a Jehová. Imagínese usted que para adorar a Jehová tenía una persona que la irritaba. Esto sería algo así como cada vez que voy al culto tengo a alguien que me irrita, ¿verdad? Cuando voy delante de Dios.
¿Y qué es lo primero que uno dice, hermanos? Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy si ahí solo a molestarme van? Solo a andar hablando de mí, ¿verdad? Ay, viene aquella. ¿Se ha fijado? A veces pasa. Y dice la palabra santa acá que ella aprovechaba cada vez que subían a la casa de Jehová y la irritaba y hacía llorar a la otra. Pero la primera lección que aprendo de Ana es que alguna vez dijo ella, voy a dejar de adorar a Dios. ¿Alguna vez dijo ella, voy a dejar de subir a Jerusalén? ¿Alguna vez dijo ella, voy a dejar de celebrar las fiestas que le celebramos a Jehová? Yo no veo esa respuesta. Al contrario, dice la palabra santa, mis amados hermanos, que ella lloraba con abundancia porque sí, el clamor de ella era grande, pero ella hacía votos a Jehová porque confiaba en el Señor y sabía que su carga la había puesto delante de alguien que podía contestar su plegaria, aunque hubiese gente que lo dudaba y se burlara. Dice la palabra santa en el verso 10 del capítulo 1 de Samuel, que ella con amargura de alma oraba a Jehová. ¿Cómo lloraba ella, hermanos? ¿Cómo lloraba? ¿Lloraba poquito? ¿Lloraba bastante? ¿Cómo lloraba? Lloraba abundantemente, dice la palabra santa, y hacía votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvides de tu sierva, pero da a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no subirá navaja sobre su cabeza. Y ella lloraba. ¿Cuánto tiempo, hermanos, oraba ella? ¿Cuánto tiempo oraba? ¿Cómo son nuestras oraciones antes de acostarnos, hermanos? ¿Cuánto tiempo oramos nosotros al levantarnos? En cada tiempo de comida, ¿cuánto ora? Rapidito porque se puede mosquear, dice uno, ¿verdad? Rapidito porque se va a enfriar. Rapidita la oración. Se van a helar las tortillas, dice mi hermano. Imagínense. Y cuando nosotros llegamos y nos acostamos en la cama, nos arrodillamos cuando podemos, y a veces el cansancio nos vence. Allá ese que ya oró acostado, dice uno, así voy a orar yo también. A veces así lo hacemos, ¿verdad? En el clamor, en el cansancio de pronto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Para mí fue un gran ejemplo un anciano padre que esa persona oraba por lo menos 1 hora diaria. Ese anciano oraba 1 hora diaria. En más de alguna ocasión yo ya le he contado, ¿verdad? Que cuando yo entraba al cuarto y abría la puerta de mi padre, ¿verdad? Ahí estaba el Señor arrodillado. Va a comer. Solo fruncía el ceño. Eso quiere decir que lo estaba interrumpiendo, porque él estaba comunicándose con el Señor. Papá, mi mamá tal cosa. Solo así. Ya entendía todo. Yo entendía que no tenía que interrumpir, porque él tenía algo más importante que estaba haciendo en ese momento y todo lo demás podía esperar. Qué bonito es cuando entendemos, hermanos, que a Dios hay que darle el lugar que le corresponde. A Dios hay que darle el lugar que le corresponde. Y cuando estoy con Él, por favor, no me interrumpan. Qué interesante. Ahora lo otro que me preguntaba, ¿y cómo le abundará tanto tiempo orando, verdad? Porque cuando uno ora a veces se queda corto, ¿verdad? ¿Y ahora por qué pido? Dice uno. Quiero contarles un secreto. Cuando uno se vuelve pastor, el tiempo ya no le alcanza. ¿Verdad, hermano Gerson? El tiempo ya no le alcanza para orar, porque hay tanto clamor en el pueblo y uno empieza a pedir por el clamor de cada uno de sus hijos que el tiempo no alcanza y a veces la hora se vuelve corta. Y encontraba en ese anciano padre un pastor que oraba por tantas personas y ese clamor era escuchado. Oraba largamente, dice ella, ¿verdad? ¿No dice así la escritura? Oraba largamente, hermano. Cuando usted pida a Jehová, cuando usted pida al Señor, no se desanime, no se desaliente. Pídale, mi amado hermano, y se necesita más tiempo, tómelo, porque el Señor jamás se va a cansar de escucharlo. O va a decir el Señor, ya estuvo contigo, le voy a dedicar unos minutos al otro. Terminemos por ahora. Ay, después me seguís orando. Y tengo que pedirle cita para poder orar. Qué lindo es que con el Señor no tenemos nosotros esos problemas que a veces nos pasan con el humano. Me podría dar una audiencia, dice uno, ¿verdad? Venga a visitarme tal día.
O a veces con los doctores le pasa, ¿verdad? Pide una cita con el doctor. A mí me pasó hace poco, ¿verdad? Pedí la cita con el doctor y el día de la cita me dijo, fíjate que está enfermo, lo van a reprogramar. Todavía estoy esperando la reprogramación, ¿verdad? Y eso desde diciembre del año pasado. Eso pasa con los humanos, pero con el Señor no sucede, mi amado hermano, porque el Señor está presto para atender su oración y para escucharle. ¿No lo dice así el apóstol Pedro? Primera de Pedro capítulo 3 no lo dice, porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. ¿Y cómo están los oídos del Señor? Atentos a sus oraciones. ¿No dice así la Sagrada Escritura? Allí está el Señor atento, y el Señor escuchaba la oración ¿de quién? De Ana. Dice la palabra santa, ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Creyó Elí, ¿verdad? Que porque hacía así murmuraciones, creyó Elí porque balbuceaba, ¿verdad? Porque lo hacía, esta mujer anda ebria, ¿no le dijo así? Versículo 13, hablaba en su corazón, sus labios solamente se movían, su voz no se escuchaba. Elí creyó que estaba borracha. ¿Hasta cuándo vas a estar borracha, mujer? Digiere ese vino, le dijo Elí. Ella no estaba embriagada de vino, estaba embriagada de dolor. La angustia le asistía de tal manera porque tenía a alguien que le vivía recordando su impedimento para tener hijos, su necesidad. Ahora, dice la palabra, Ana respondió, verso 15, no, Señor mío, yo soy una mujer trabajada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, ve en paz. Y el Dios de Israel, ¿qué dice? Te otorgue la petición que le has. No hay nada más bonito que cuando usted viene con un clamor delante de Jehová y tal vez algún hermano se percata de sus lágrimas, que le dé esas palabras de consuelo y de apoyo. Ya nos va a contestar el Señor, no se preocupe. El Señor va a responder. Confiemos en Él. Por ahí dice, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Que Dios responde como tú has pedido. Versículo 20, y fue que corrido el tiempo después de haber concebido a Ana, porque Jehová se acordó de ella, así dice el verso 19, ¿verdad? Al final la oración fue contestada y dice la palabra que cuando contestó la oración y se acordó de ella, ella concibió y tuvo un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Samuel, por cuanto lo demandé de Jehová. Pregunto, ¿contestó el Señor la plegaria? ¿Era difícil? Imposible humanamente hablando. ¿Se acuerdan que hubo un caso similar al de Ana? El caso de una anciana ya de 90 años, ¿verdad? Que ya había perdido la costumbre de las mujeres y que era imposible que volviese a concebir, pero había una promesa para ella y para su esposo, y Dios abrió matriz para que tuviese un hijo y le puso por nombre Isaac. Eso le pasó a Ana, mi amado hermano, mi amada hermana, porque cuando esta mujer clamó, el clamor era con lloro, quiere decir que había grande necesidad en ella y había muchas lágrimas en su oración, en su petición, pero al final el Señor respondió. Y debemos de comprender, mi amado hermano, que el Señor no contesta en el tiempo que nosotros queremos. Dios contesta en el tiempo que Él dicta, que es así como conviene que suceda. Porque Dios contesta cuando sabe que debe responder. Y parecerá curioso. Señor, yo lo quiero, pero lo quiero ya. ¿Se ha fijado, hermano, que últimamente nos hemos vuelto nosotros de esas personas que todo lo queremos en el momento? Quiero algo, el WhatsApp, rápido, ¿verdad? Busco algo en el teléfono. Cualquier cosa en el momento es inmediato. De hecho, hasta mensajes instantáneos hay ahora, ¿verdad? Si usted se fija, manda la foto y al ratito ya no está la foto. Todo es instantáneo, todo es inmediato y nos estamos acostumbrando a que todas las cosas sean para allá. En ese sentido, hermanos, el Hijo de Dios se está convirtiendo en una persona desesperada. Y con el Señor quiere actuar de la misma manera. Y con el Señor quiere hacerlo igual. No, Dios responde cuando tiene que responder.
Y usted como hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Confiar en Él, confiar en Él. Y la primera lección que vamos a aprender en esta tarde, hermanos, es que cuando Dios responde, responde bien. ¿Cuántos hijos le dio a Ana, hermanos? ¿Cuántos hijos? ¿Solo Samuel? ¿O habrán habido más? ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 20, hermanos, si no me equivoco? 2, versículo 20, siempre de primera de Samuel, capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice la escritura? Elí bendijo a Elcana, dice, y a su mujer diciendo, Jehová te dió simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo Jehová. Y se volvieron a su casa. Verso 21. Y visitó Jehová a Ana y concibió y parió ¿cuántos? Si le sumáramos a Samuel, salen 6, ¿verdad? O sí, 6. 6 salen. He aprendido a través de la vida que cuando Dios contesta, no da lo que pedimos, da lo que necesitamos. Y si eso significa dar más, Él lo hace. Hay ocasiones en que uno pide, hermanos, y en su clamor pone delante de Dios y Dios le sale todavía más adelante. Porque es aún que el Señor responde aún de las plegarias que aún no hemos puesto delante de Él. ¿Cuántos hijos pidió Ana? Con uno se conformaba. Si con eso se quitaba el oprobio, con eso se quitaba la aflicción, con uno era suficiente. Y por ahí dice el versículo todavía más bendición, 3 hijos y 2 hijas más. Ajá, como dice el 18, hermano. La oración, hermanos, tiene que ser con la suficiente fe. Fe significa confianza. Fe significa seguridad. Fe significa apoyo, sosiego, tranquilidad. Porque usted sabe a quién le ha referido su causa. Ahora, puede ser que el Señor conteste o puede ser de que no conteste. Porque en la vida Dios responde, como dijimos, a su tiempo, conforme Él lo considera. Hay una historia muy bonita que comparto con usted, Lucas, váyase conmigo al libro del doctor Lucas, capítulo 8, libro del doctor Lucas, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 40 en adelante, capítulo 8 del libro del doctor Lucas, verso 40 en adelante. Aconteció que volviendo Jesús recibióle gran gente porque todos le esperaban, verso 41, y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, y ella estaba muriendo. Yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya cuánto tiempo, hermanos, 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y por ninguno había podido ser curada, llegándole por las espaldas, tocó el borde del vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Recordamos el resto de la historia. Jesús preguntó, ¿quién ha tocado? Y los apóstoles todavía, Señor, mira cómo aprieta la gente. ¿Te pones tú a pensar quién ha tocado? Mira cuánta gente hay allí. Más de alguno te ha de haber empujado. ¿Cuánta gente no te ha de haber tocado, verdad? De una manera tal vez sin querer, ¿verdad? Por el hecho de que había una gran multitud. ¿Y tú te preocupas porque alguien te tocó? No, dijo él. Ha salido virtud de mí. Alguien me tocó. Allá estaba esa mujer. ¿Cuánto año? 12 años. ¿Cuánto esperó ella para recibir una respuesta de Dios?
12 años. ¿Cuánto tiempo llevamos por esa plegaria que estamos pidiendo? ¿Se ha fijado que hay ocasiones, hermanos, en que cuando nosotros oramos ya estamos cansados? ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, bueno, si me vas a contestar, bueno, y si no, no, ¿verdad? Hasta soberbios salimos a veces, reclamándole al Señor. ¿Cuánto llevaba esta mujer con su dolor? 12 años. Por allá había otro caso de un paralítico que estaba en un estanque en la fuente de Betesda. ¿Cuántos años tenía él? 38 años. Donde cuando el ángel movía, dice la fuente, el primero que entraba era el que era sanado, no importaba la enfermedad. ¿Cuántos años tenía él? Quizá ya desconsolado, ¿verdad? Quizá ya un poco triste, un poco afligido, ya así voy a morir. A veces el tiempo, hermanos, desmorona nuestra fe. En el primer caso aprendimos que la fe es eficaz y que el Señor responde aún con creces las plegarias de nuestro corazón. Pero qué importante es que a esa fe le agregue otra pizca más de paciencia. Porque esa confianza tiene que estar en usted, aún el tiempo transcurra, ahí tiene que estar firme. ¿Cuánto tiempo tiene que estar pidiendo? Ay, tanto tiempo. ¿Ya le contestó el Señor? Todavía no, pero sé que me va a contestar. Ese nivel de fe no lo debo de perder aún en el tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana. Porque aunque sucedan las cosas, aunque vengan tempestades, aunque vengan ríos, aunque vengan situaciones duras, no debemos de flaquear. Por ahí hay una alabanza bien bonita que cantan mis hermanas Vides, ¿verdad? ¿Cómo dice esa alabanza? Vinieron grandes terremotos, dice, pero mi casa no cayó. Porque aunque suceda lo que suceda y el tiempo se desplace, algo he aprendido en mi vida, y es que los días del Señor no son nuestros días. Porque para el Señor 1000 años es como un día, dice la palabra, ¿no dice así? 1000 años es como un día. Entonces, no importa el tiempo que pase o la cantidad de sucesos que le hagan desplazar su respuesta, usted debe estar seguro que Dios va a contestar. Uno de los salmistas, cantores, pusieron delante de Dios unas palabras lindas a manera de alabanza. Y dice el Salmo número 40, este cantor era especial porque sabía tocar la lira, ¿verdad? Sabía tocar el arpa y sabía espantar malos espíritus, ¿sabía usted? Había malo espíritu en un rey, ¿verdad? Y este muchacho tocaba el arpa, ¿y qué sucedía? Se iba el mal espíritu. Tenía un don tan especial que compuso una de las alabanzas más bellas, y el Salmo número 40 dice en su primer versículo: resignadamente esperé a Jehová, se inclinó a mí, que dice, oyó mi clamor. ¿Qué significa la palabra resignadamente? Pacientemente, pacientemente. ¿Cuánto tiempo va a esperar usted para que Dios responda? ¿Cuánto tiempo va a esperar usted para que Dios conteste? ¿Cuánto tiempo va a esperar usted para que Dios se manifieste? Puede pasar el tiempo, pueden pasar los días, pueden pasar los años. A su tiempo Dios le va a responder. El consejo que yo puedo darle: no ceda, no se estanque, no se conforme. Siga pidiéndole al Señor, que Él va a contestar. Es que yo creo que en eso el Señor no va a contestar. Está difícil que me conteste. ¿Y no abrió matriz, hermanos? ¿No dice la Escritura que abrió matriz? En el versículo que nosotros estábamos introduciendo en este tema, el Señor resucitó a un hombre de 4 días muerto. Y ya 4 días muerto, ¿qué significa? Ya entró en putrefacción, ya no tiene vuelta atrás, y Dios lo levantó
Sanito lo sacó, ¿verdad? Todavía le dijo, quítenle las vendas. Ya lo habían envuelto bien. Quítenle las vendas. Porque lo que para el hombre es imposible, dice la palabra, para nuestro Dios todo es posible. Puede pasar el tiempo. Pueden pasar las décadas. Pueden pasar los años. Pero su fe no debe flaquear. Porque Dios a su tiempo va a responder. Había un anciano ministro que pedía por sus hijos. Oraba por sus hijos, todos fuera de la iglesia. Oraba por sus hijos porque los amaba y no quería que se perdieran. Se murió el anciano y sus hijos no llegaron a la iglesia. ¿Será que Dios no oyó esa oración? Ay, hermano, muriendo el anciano, allá estaban pidiéndole perdón los hijos. Gracias. Y empezaron a llegar. ¿Cree usted que Dios no contesta? Quizás, tal vez no veamos nosotros la respuesta, pero no quiere decir que no vaya a contestar. Quizás la vida no nos va a alcanzar, hermanos, para poder ver con nuestros propios ojos el clamor por el que pedimos a veces con lágrimas. Pero algo tenga por seguro, que su oración no ha caído en saco roto. Dios va a responder. Ahí estoy yo con mi pena orando. Tal vez no lo voy a ver, pero sé que otros verán ese clamor por el cual estoy pidiendo. Ahí está usted clamando en el silencio y en el dolor. Tal vez ya no lo va a ver. Dios sí lo va a ver. Allá estaba mi hermana Rebequita clamando en el dolor. Y Dios le concedió verlo, ¿verdad? Y Dios le concedió verlo. Porque así es el Señor de lindo. Sabe cómo responder. Y sabe cuándo responder. En el momento que Él diga, ahí va a estar su oración contestada. ¿Ya no ha seguido orando, hermano? No, viera que ya, ¿para qué? Ya me cansé de orar. Ya me resigné, dice el hermano. No lo haga. Porque hay un Dios que es todopoderoso, que puede contestar nuestras plegarias. Y a veces humanamente uno, queriendo buscar explicaciones, dice, quizás Dios está probando para ver si usted en realidad eso quiere, ¿verdad? No, si Él ya sabe lo que queremos. Y nos dice la palabra santa desde que antes que salga la palabra de nuestra boca, ¿qué dice el salmista? Él ya la conoce toda. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él nos examina. ¿Será que quizás está probándonos? No. Él sabe el momento perfecto en que esa respuesta va a llegar. Así como Él sabe cuando la respuesta no debe llegar también. Porque había un hombre por allá en la Sagrada Escritura que tenía como más de 3 veces que se había pedido por un dolor que tenía, un aguijón que le había sido impuesto, y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Pero pregunto, ¿contestó o no contestó? Siempre contesta. No como nosotros queremos, sino como Él dispone. Qué tan bellas fueron las palabras del Hijo de Dios cuando en su momento de agonía, casi para morir, sabía que al siguiente día iba a ser crucificado temprano, pero en su oración delante de Dios le dijo, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pero algo muy importante dejó claro este siervo de Dios: no se haga como yo quiera, sino como tú lo decidas, porque así es el Señor. Así contesta. Y contesta perfectamente, hermanos, perfectamente. Un último punto que quiero compartir con ustedes, hermanos. Porque Dios sí contesta. A veces tarda. Por eso hay que tener paciencia. Paciencia, hermanos, Dios va a contestar.
Siga, hermanos, Dios va a contestar. No desfallezca en su fe, Dios va a contestar. Pero algo muy importante que no debemos olvidar. Capítulo 17, versículo 11 de Lucas. El libro del doctor Lucas, capítulo 11, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra santa, capítulo 17, verso 11 del libro del doctor Lucas. Aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro. ¿Cuántos hombres fueron delante de Jesús? 10 hombres que tenían una característica. ¿Cuál era? Estaban leprosos. Y dice la palabra santa, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de quién. La lepra es terrible. Es una de las enfermedades más duras. Quizá uno no se muere, pero es una enfermedad demasiado vergonzosa. Porque la carne se pudre, la carne se arruina, y las llagas que a uno se le ven son notables. Es una enfermedad vergonzosa. Allá en Israel había un campo donde los iban a dejar, ¿verdad? Porque quizás se sentían mal ver a una persona que pasara y era leproso. De hecho, se hacía gran alarde, ¿verdad? Había gran ajetreo cuando veían a un leproso. Un leproso, un leproso. Qué cosa más fea. Pero dentro de esa carne arruinada, dentro de ese cuerpo llagado, había un alma que sufría. Y eso no se podía a veces entender. Así es el humano, ¿verdad? En ocasiones. Así es el humano de cruel. Pero así pasaba. Dice la palabra que le salieron al encuentro del Señor Jesús 10 hombres que estaban leprosos y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, le dijo: vayan delante de los sacerdotes, preséntense delante de él. Y salieron ellos rápidamente a buscar a los sacerdotes. Pero ¿qué pasó en el camino, hermanos? Fueron sanados, fueron limpiados. Ya la carne volvió como era. Qué sorprendente ha de haber sido este milagro, como tantos milagros, hermanos, que el Señor obró. Y quizás si nos ponemos un poquito nosotros a meditar en este acto, más allá de la lectura normal que nosotros hacemos, ¿cómo era aquello que yo con el cuerpo llagado y caminaba un poquito y ya sanaba, y caminaba otro poquito y ya más chiquita, y caminaba otro poquito y ya no había llaga? Y cuando aquella gente quizás levantó su túnica y se vio su brazo, y cuando el otro le vio el rostro a su hermano y ver que ya no había nada, qué sentimiento más grande el que debe haber reinado en el corazón de estos 10. Y dice el verso 14 que como él los vio, le dijo: váyanse de los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Pero uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se derribó sobre el rostro a sus pies, le dio gracias. Era necesario decir de dónde era. Era necesario. Porque esta persona, aparte de estar leprosa, era un samaritano, lo cual delante de los judíos no era bien visto. Ahí dice el libro de Juan capítulo 4 que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero fue el único que en su momento de respuesta dio gracias a Dios y reconoció por medio de quién él había obtenido la sanidad. Algo que es muy importante, hermanos, el tema que estamos viendo, una petición contestada. Y es que cuando usted pida al Señor y Dios le conteste, acuérdese de quién le ha dado esa respuesta. Dé gracias, muéstrese agradecido. Acá tenemos una sierva de Dios que se acordó que del Señor viene todo, ¿verdad? Se acordó que del Señor es todo y que gracias a Él nosotros somos
existimos y recibimos de parte de Dios la respuesta a nuestra petición. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, hermanos, para que Dios responda? No sabemos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Dios conteste? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios a su tiempo va a contestar. En cierta oportunidad el Señor Jesucristo dio una parábola y con esto finalizo. Y en esa parábola el Señor Jesucristo mencionaba a una persona que era demasiado insistente. Y dice en el capítulo 11, versículo 5 en adelante del libro del doctor Lucas. Capítulo 11, verso 5 del libro del doctor Lucas. Díjoles también: ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de mi camino y no tengo qué poner delante de él. ¿Quién de ustedes se levanta a abrir la puerta a medianoche, hermano? Nadie quizá, ¿verdad? Nadie. Ya acostado, ¿verdad? Mire la respuesta del amigo. Verso 17, dentro respondiendo dijere: no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarte y darte. Las puertas no son como las de ahora, ¿verdad, hermanos? Que usted pone una chapa y ya estuvo. ¿Cómo cerraba las puertas uno antes? Trancas le ponía, ¿verdad? Una tranca le ponía tamaño, ahí ponía ya, trancaba, dice uno, la puerta. Los zaguanes, ¿verdad? Así los les ponía tamaño palo ahí, ¡pah!, bien contraminado. No estaba fácil abrir eso. Amigo, la puerta ya está cerrada, le dijo. Los niños ya están dormidos, no me estés molestando. Y dice el verso 8, os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, se va a levantar por ser inoportuno y le dará lo que haya de menester. Si algo debemos de saber como hijos de Dios, es que con Dios podemos insistir y Él no se va a desesperar, sino que nos va a responder. Y yo os digo, dice el verso 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. Si el amigo enojado nos va a dar las cosas a regañadientes, nuestro Dios lo va a hacer con amor, porque Él también está para nosotros. Le clamamos y le decimos: Abba, Padre, y como Padre responde. Hágalo con fe, sabiendo que Él siempre va a dar lo que usted necesite. Hágalo con paciencia, porque el Señor va a contestar en el tiempo de Él, no en el tiempo suyo. Señor, ya, lo quiero ya. Si me vas a responder ya, eso no sirve. En el tiempo de Dios, la respuesta se va a recibir. Y hágalo con gratitud, reconociendo que de Él viene todo. Si el amigo a medianoche se va a levantar a regañadientes a darle, el Señor le va a responder cuando Él lo decida. Así como ha respondido a mi hermana Rebequita, quien ya nos va a contar la razón de su acción de gracias. Que sea el Señor en nosotros, hermanos. No desfallezcamos en esa fe. Mantengámonos firmes. Oremos los unos por los otros y recibamos del Señor la respuesta a nuestro clamor. Que el Señor nos bendiga a todos. Paz a vosotros, hermanos.